Que la paz y el amor de Cristo y su presencia sobreabunde en cada corazón. ¿Dónde vamos cuando se apagan las luces? Cuando de repente alguna triste noticia nos conmociona, nos desestabiliza. ¿Qué sucede en nuestro corazón? Las decisiones que tomamos en la intimidad, las decisiones que tomamos cuando nadie nos ve, son las que garantizarán nuestra victoria o nuestra derrota. Son esas decisiones en lo secreto, en lo escondido, en lo guardado, en lo profundo, donde harán que nuestra vida sea fundamentada en la roca o fundamentada en la arena. Y estamos viviendo tiempos muy particulares, muy especiales, no solamente por la pandemia, no solamente por la crisis económica y la que estamos atravesando nuestra nación, sino porque también estamos en los últimos capítulos de la historia de la Iglesia sobre la tierra. Y Satanás sabe que le queda poco tiempo y él intentará, desde lo que ha intentado desde el principio, reforzará su ejército o reforzará sus estrategias para lograr separarnos de Dios. Y este es un tiempo donde vendrán situaciones que nos harán muchas preguntas o nos llevarán a replantearnos muchas cosas. Y tal vez con, de repente, situaciones o pérdidas que hemos tenido en estos días y uno piensa, como alguien hoy lo dijo, Dios sigue al control. Pero ¿qué pasa cuando estas situaciones nos toman por sorpresa? ¿Qué pasa en nuestro interior? Y pasados los días o va pasando el tiempo y el enemigo se encargará de ponerte bajo ataque, de ponernos bajo ataque. Comenzaremos a preguntarnos si, ¿por qué Dios no le dio más tiempo de vida si Dios es poderoso? ¿Por qué Dios no resolvió tal o cual conflicto económico, familiar, si Dios tiene el poder? Y comenzará lentamente el enemigo a querer minar o deteriorar nuestra fe. Alguien dijo: si Satanás puede conseguir que te preocupes en lugar que adores a Dios, comenzarás a tomar decisiones basadas en la oportunidad y no en la búsqueda de la voluntad de Dios. El enemigo es astuto, es lento, y tal vez me vas a decir: bueno, Nancy, pero no hablemos tanto del enemigo. Si no nos metemos con él, él no se va a meter con nosotros. Y qué mentira, ¿no? Porque él está interesado en que nosotros nos apartemos y nos alejemos de Dios. Evidentemente, nuestro Dios es más poderoso, es poderoso. Satanás tiene un poder limitado. Y yo quiero que usted me acompañe en esta noche a un pasaje muy conocido, una historia muy conocida, en 1 Samuel capítulo 17. Y yo quiero que esta noche invitarle a que usted le pida al Espíritu Santo que le dé discernimiento, que nos dé discernimiento. Toda la semana venía pensando en esto de cuánto necesitamos discernir las estrategias del enemigo. El enemigo es astuto y el Señor nos llamó a este tiempo a velar y a orar para no caer en tentación, a velar y orar para discernir cuáles son aquellas, como dijo Pablo en 2 Corintios 2:11, que después vamos a leer, dice: no ignoramos las intenciones o las estrategias, las maquinaciones de Satanás. Y 1 Samuel capítulo 17 habla la historia sobre David y Goliat, pero quiero leer el versículo 8. Dice: y se paró y dio voces, Goliat, a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Versículo 10. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Un ejército preparado para la batalla. Un ejército no era cualquier tipo de persona, eran hombres adiestrados para la batalla, el rey preparado para la batalla. Y ante la amenaza del enemigo, me captó mi atención cuando se paró, dice, y dio voces a los escuadrones diciéndoles:
¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Te pregunto, ¿cuántas veces en este tiempo el enemigo te ha hecho esta pregunta? ¿Por qué oras? ¿Por qué confías en Dios? ¿Por qué te guardas en santidad si todo el mundo hace lo que quiere? Y Satanás buscará oportunidades donde te hará esta pregunta: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿Para qué servís a Dios si no tiene sentido? Saúl y todo el ejército se turbó y tuvo gran miedo. Vamos al versículo 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. En el versículo 3 nos da la ubicación geográfica. Dice que los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Versículo 16, vuelvo a leerlo. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. No sé si es verdad o no, no me puse a investigar muy profundo, pero hace un tiempo atrás escuché a alguien que dijo que este filisteo salía por la mañana y por la tarde. En la mañana, cuando salía el sol, su figura, él era gigante, pero por cómo lo alumbraba el sol a la mañana y a la tarde, ellos al estar en un monte alto, su figura se hacía mucho más grande. Entonces el pueblo de Israel, el ejército, estaba con miedo no solamente por lo que sabía lo grande que él era, sino por lo grande que él aparentaba. Y dice que durante 40 días, por la mañana y por la tarde, aparecía este gigante. Te pregunto, ¿cuántas veces en nuestra mente aparece este gigante? Leí estos días una frase que decía que nuestra mente imagina y trabaja mucho más grande de lo que es la realidad. Y el enemigo intentará por todos los medios influenciar en nuestra manera de pensar. Una vez que el enemigo logra poner esa semilla, esa duda, una vez que el enemigo una vez que el adversario logra influir en nuestros pensamientos y dirigirlos, es solo cuestión de tiempo para que nosotros nos volvamos vulnerables a la seducción del pecado. Es cuestión de tiempo. Él se va a encargar de que tu mente o nuestra mente es como esa pista de aterrizaje y va a bombardear, va a aparecer a la mañana y a la tarde, con pensamientos, con hechos, y te recordará quién eres. Y te recordará quién es él. Yo soy el filisteo, el grandote, el gigante. ¿Por qué te presentaste a la batalla? ¿Por qué hoy nuevamente clamaste a Dios? ¿Por qué hoy nuevamente dijiste que no a tal o cual situación? Y te recordará quién es él. Versículo 24, vemos la reacción del pueblo, del ejército. Dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Algunos hombres, los más débiles, dice, todos los varones de Israel, todos los capacitados, todos los preparados, todos los entrenados para la guerra, inclusive el rey, veían a aquel hombre y huían de su presencia. ¿Dónde huimos cuando el enemigo nos ataca? Seguimos. Dijo David a Saúl, versículo 32, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. ¿Qué fue lo que venció? ¿Qué fue lo que tenía David que venció a este gigante? No fue su conducta moral intachable, no fue su destreza, no fue su experiencia, fue su fe puesta en donde tenía que estar.
Dice, Jehová que me ha librado de las garras del león. Primero describe que él había vencido al león y al gigante. Pero luego dice, Jehová me ha librado de la garra del león. Jehová me ha librado de las garras del oso. Y él también me librará de mano de este filisteo. David no puso su fe, su confianza en su habilidad, en su inteligencia, en su capacidad, en su experiencia. No puso su confianza en las veces que él ya había ganado las batallas, sino que había puesto su plena confianza, que ese mismo Jehová que le ayudó a vencer el oso y el león, esta vez también ayudaría a vencer a este filisteo. ¿Qué hizo que el pueblo, este ejército preparado, capacitado, huyera del enemigo? Y vemos, lo tomé yo así como la clave en el versículo 32, cuando David le dice, no desmaye el corazón de ninguno de vosotros. El enemigo traerá situaciones y circunstancias o usará lo que estamos viviendo. Por ejemplo, recuerdo hace 14 años atrás, cuando falleció mi papá, fueron 3 meses de una lucha intensa en mis pensamientos y en mis emociones de pensar dónde estaba Dios. Si Él tenía poder para sanar a mi papá, era joven, tenía 60 años, Dios tenía el poder para darle un corazón nuevo, regenerarlo o no sé, hacer algo para que viviera. Y fue comenzando el enemigo a tratar de intimidarme y decir, ¿para qué predicar? ¿Cómo voy a hablar de un Dios que sana si a mi papá no lo sanó? Pero ahí el Señor me hizo recordar que hacía 50 años atrás, cuando los médicos lo mandaron a morir a la casa, Dios le había sanado, o sea que le había regalado 50 años más de vida. El enemigo había intentado de todas maneras minar mi fe y mi relación con el Señor. Y creo firmemente que fue Dios que llevó a mi papá, no que el enemigo determinó el día. Pero Satanás usará estas circunstancias que estamos viviendo, pérdidas de finanzas, de seres queridos, pérdidas de lo que sea, angustias, enfermedades, situaciones imposibles de resolver a nuestra manera, y usará para bombardear nuestra fe. Será como esa pista de aterrizajes intentando minar nuestra fe. ¿Y qué hará? Usará el desánimo. ¿Y qué es el desánimo? Dice, es un estado mental que afecta las emociones y acciones hasta inutilizarlas. El enemigo es paciente. Sabe que su tiempo se acaba, redoblará sus recursos, redoblará sus estrategias, pero esperará el momento para desanimarte y persistirá en traer ese desánimo. Dice que el desánimo es un verdugo que arrebata la esperanza del alma. Y yo no sé ustedes, pero estos días hablando con varias personas o algunas personas, hay como este desánimo, esta pesadez en el ambiente, más allá de las circunstancias, parece como que todo es más pesado. Orar es más pesado, ayunar es más imposible, separar ese tiempo para buscar a Dios, como decía la hermana hoy, parece que voló el día y no te diste cuenta. Y cultivando el enemigo estas mentiras en nuestra mente hará que este desánimo vaya creciendo. ¿Y en qué mente echará raíces este cultivo de Satanás? En una mente que no conoce y no cree la palabra de Dios. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 2. ¿Me sigue todavía? ¿Está ahí? Estoy muy seria hoy, ¿no? 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Pablo dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Está hablando sobre la importancia de perdonar, en el versículo 10. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos las maquinaciones de Satanás. Él estará buscando la oportunidad para alejarte de Dios. Él estará buscando la oportunidad para hacerte esa confrontación frontal de ofrecerte, como lo hizo con Jesús en el desierto. Mateo capítulo 4, si usted me acompaña, vamos a ir rapidito. Jesús es llevado por el Espíritu al desierto y Satanás se le presenta para tentarlo. Versículo 3
de Mateo capítulo 4 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó. Y en otro capítulo dice, entonces el diablo le dejó por un tiempo, hasta buscar el momento oportuno para volver a presentar su ataque. Y pensando con una mirada actual sobre este pasaje, me llamaron la atención como 3 cosas que el enemigo ataca sobre la vida de Jesús. Primero, sobre su necesidad. Jesús tenía hambre. Después de 40 días de ayuno, de no comer ni beber agua, era normal que Jesús tuviera hambre. Y el enemigo se presenta para saciar esa hambre, para buscar el camino corto, el atajo. También en el segundo versículo, la segunda tentación, vuelve a decirle, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden, sus manos te sostendrán. Estaba atacando su identidad. Si sos hijo de Dios, vos le pedís cualquier cosa y Dios lo va a hacer. ¿Cuántas cosas hemos pedido a Dios y hay silencios de Dios? A veces es más fácil que Dios nos diga sí, no. Ahora ya entendí que es hasta más fácil que Dios te diga espera. Lo peor que hay es cuando Dios no te dice nada. Los silencios de Dios. Hay una canción que cantaba Gustavo los otros días con Mara que dice, clamé a ti y no me respondiste o me dijiste que no, y guarda silencio. ¿Cuál es nuestra reacción ante el silencio de Dios? Nos unimos a las tácticas del enemigo, a dudar de Dios, a dudar de su carácter, a dudar del llamado sobre nuestras vidas, a dudar de su venida, a dudar de sus promesas. Y otra de los ataques que el enemigo hace es en el propósito. Fuimos creados para adorar a Dios. Y Satanás lo que le está proponiendo es, adórame, o sea, te hago el camino bien cortito. En lugar de ir a la cruz, el camino más largo del sufrimiento, yo te doy todo. Todos los reinos de este mundo te doy si postrado me adorares. Satanás intentará de todos los medios desviarnos del propósito de Dios. Si logras adorar a Dios antes que preocuparte, habrás ganado el 50% de tu batalla. Si logramos discernir las estrategias del enemigo, ¿qué él está atacando en tu vida en este tiempo? ¿Qué son los pensamientos, qué son las artimañas que él está usando para dinamitar tu fe, para deteriorarla, para alejarte de Dios? Leía Janina al principio que la iglesia de Éfeso trabajaba arduamente, pero había perdido su primer amor, había perdido la intimidad con Dios. Y cuando estamos bajo ataque, alguien me pasó, lo voy a leer porque para mí fue muy revelador en la semana. Dice, en las batallas de la Primera Guerra Mundial, lo único que los soldados escuchaban eran gritos y sonidos de arma. Después, un silencio. Y después, la voz del capitán. Cuando estamos bajo ataque del enemigo, no vas a entender nada. Será un ataque profundo donde Satanás te traerá confusión, duda, temor, ansiedad, donde la ansiedad te va a carcomer por dentro y por fuera. Pero en ese momento yo quiero animarte en esta noche a que creas a Dios, creas en sus promesas. Aférrate, aunque no sientas nada, aunque no creas nada, aunque no veas nada, Él es fiel, Él es verdadero. Después que comenzará ese bombardeo del enemigo sobre nuestra mente, sobre nuestras emociones,
serán como bombas detonando a nuestro alrededor situaciones que parece que perdemos el control. Vendrá un tiempo de silencio y ahí escucharás con claridad las directrices o las direcciones que Dios te va a dar. Pero cuando estamos bajo ataque, cuidémonos de no tomar decisiones. Cuando estamos bajo ataque, cuidémonos de no ceder al pecado. Porque el enemigo traerá pensamientos y si descuidamos nuestros pensamientos, si no vamos al Señor, si no pedimos ayuda, che, orá por mí, pastor, ore por mí, fulanito o fulanita, hermana, lo que sea, orá por mí. Tal vez no tengas que dar detalles, pero acércate a alguien que pueda ser tu ayuda, tu sostén en ese tiempo. Y hay batallas que se libran en la oración, pero a veces en esa oración no hay palabras. Pero yo quiero animarte que con lo poquito de fuerzas que te quede, te aferres a Dios. No pierdas esa confianza en el Señor. Sus promesas son sí y amén. Él no es hombre para mentir, ni siquiera hijo de hombre para arrepentirse. Porque bien que rápido nos arrepentimos nosotros, ¿verdad? Pero lo que Él dijo, Él lo va a cumplir. Y aunque su manera y sus procesos no lo entendamos, ten la confianza segura que Él está trabajando, que sus promesas son fieles y verdaderas, que todo lo que te pasa a tu alrededor obrará para bien. Cuando nosotros nos mantenemos firmes en las convicciones en las cuales hemos creído. Y a veces, esta es una de las señales, por decirlo así, para que te haga pensar cuando estamos bajo ataque. Tal vez vivas tu vida normal, pero cuando estamos siendo atacados por el enemigo, vendrán preguntas, ¿y si viví equivocado toda mi vida? ¿Y si esta no era la verdad? ¿Y si lo que yo creí no era así? ¿Y si yo entendí mal la palabra? Y el enemigo bombardeará esas convicciones y seremos tentados a ceder. Seremos tentados a decir, bueno, una mancha mal tigre, ¿qué le hace? Si todos van para allá, ¿por qué yo no? Pero el Señor es fiel y dice que el Señor es fiel para compadecerse en aquellos que son tentados. El Señor es fiel para compadecerse cuando nosotros clamamos a Él. Él no es indiferente, Él no está mirando, ay, qué pecador, mirá cómo anda este. No, Él está deseoso para socorrernos, para fortalecernos. Así que yo quiero que en esta noche podamos orar y podamos entregarle al Señor esas cargas. Si estás luchando, si estás frustrado, si estás cansado, si tu corazón está desmayando, si ya parece que no tiene sentido la vida cristiana, yo te invito a que nos rindamos juntos a los pies de la cruz. Que le digamos, Señor, socórreme. Simplemente. Él entenderá tu clamor, Él entenderá tu corazón. Él es Dios de gracia, de misericordia, y es este Dios que nos fortalece en nuestras debilidades. Nos ponemos de pie. Yo no sé si podemos cantar esta canción. Hay una canción que le pedí a los hermanos que la pudiéramos cantar y que esta sea nuestra oración en esta noche. Yo quiero que te metas de cabeza, espíritu, alma y cuerpo en la canción. Concéntrate con el Señor. Que puedas meditar en esta letra. Y cualquiera sea tu circunstancia en esta noche, yo te invito a que esta es tu circunstancia, la pongas a los pies de la cruz, la hagas a un lado y alabemos a Dios. Mientras nosotros alabamos a Dios, ¿sabe lo que ocurre? El enemigo se confunde. Este tendría que estar postrado, tirado, amargado, llorando y está alabando a Dios. Cuando alabamos a Dios, Él se ocupa de nuestra necesidad. Cuando alabamos a Dios, Él se encarga de resolver lo que es imposible para nosotros. ¿Cantamos? Quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levante
es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Señor, oramos en el nombre de Jesús, creyendo que tú vas por delante abriendo caminos. Señor, que quebrantás puertas de hierro y cerrojos de bronce, que tú eres el Dios que abre caminos donde no hay y que hace sendas derechas aún en medio de la tempestad. Señor, tú eres Dios de lo imposible, tú eres Dios poderoso. Tú eres este Dios que regenera órganos. Señor, tú eres este Dios que sana, que restaura. También es este Dios que nos transporta a una vida plena y completa contigo. Señor, tú eres Dios de grandes hazañas. Y en esta noche, Señor, te alabamos, te exaltamos por sobre toda circunstancia. Declaramos que tú estás sobrando, que lo que el enemigo pensó para destruirnos, tú lo tornarás en bendición. Señor, lo que el enemigo ha estado utilizando para amedrentarnos, para callarnos, Señor, tú lo tomas para ir en contra de estas huestes de maldad. Señor, avanzando como tu iglesia triunfante y victoriosa. Señor, tu palabra es verdad y tu palabra nos dice que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra tu iglesia. Y en esta noche oramos, Señor, para que tu iglesia en este tiempo sea entendida en el tiempo en que estamos viviendo.
Despiértanos, avívanos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, para que todo desánimo, todo desmayo del corazón, Señor, sea rendido a tus pies en esta noche. Señor, sabiendo que tú vas al frente, que tú eres nuestro comandante, que tú estás presente, que tú estás vivo, Señor, que tú no nos abandonas, que tú no nos desamparas. Señor, y queremos decirte que te amamos, que te bendecimos y te alabamos porque tú reinas. Tú estás sentado sobre el trono en majestad sublime, reinando. Señor, no hay nada que te haya tomado por sorpresa. Y tú serás fiel en sostener a tu pueblo. Tú serás fiel a sostener a aquellos que se cobijan a la sombra de tus alas. Y tu palabra nos dice que jamás serán avergonzados aquellos que te han mirado y han confiado en ti. Señor, te amamos, te bendecimos y te agradecemos en fe por lo que harás. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que haces y no vemos. Gracias por lo que haces y podemos ver y disfrutar. Pero Señor, gracias por lo que estás trabajando en silencio. Gracias por los nuevos planes que tenés para este tiempo, para tu iglesia. Señor, te amamos, honramos tu nombre y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias a todos. Llegamos al final de nuestra reunión. Los esperamos mañana a partir de las 9:30 horas. Y aquellos que nos quieren acompañar presencialmente, estamos en las esquinas de Chacabuco de Bolivia y la ciudad de Oberá. Que el Señor los bendiga.